Hola friqueados, si eres de los que acaba de terminar de ver Cuarón, la nueva serie de terror italiana de Netflix y no entendiste un carajo, este video es para ti. Antes de empezar, cabe aclarar que este video va a estar repleto de spoilers y que si te gustaría que hiciéramos un resumen de la serie, déjanoslo saber en los comentarios, y ya que estás por ahí, suscríbete que ya somos más de 300 friqueados. Sin nada más que agregar, bienvenidos a Friqueados. El término doppelganger viene del alemán, significando doppel doble y ganger andante. La historia de estos dobles andantes se remonta a la mitología y el folclore germánico, en donde ver a tu propio doppelganger significaba un augurio de muerte. Pero llevados a tiempos más modernos, son básicamente dobles que toda persona tiene alrededor del mundo, y que representan la parte más oscura de tu alma. La serie Cuarón tiene como premisa principal a los doppelgangers, y la verdad hace un muy buen trabajo relacionándolos con la vieja leyenda Cherokee que dice que llevamos dos lobos dentro de nosotros que están en constante pelea por el control de nuestra alma. Y es algo que en cierta parte influye también dentro de la serie, pero lo más importante aquí es explicar por qué se generan esos dobles y las reglas que estos siguen. Primero, empezaremos con saber cómo se crean. De acuerdo a lo único que nos comentan en la serie, el proceso de generación de un doppelganger o sombra empieza con un fuerte dolor de cabeza, seguido de escuchar campanadas provenientes de la torre sumergida en el lago. Una vez entendido esto, podemos inferir cuándo una persona está generando un doble dentro de la serie, y lo primero que tienen que saber es que los sentimientos son el detonante. La clave para entender la trama es identificar cuál es el detonante de los diversos personajes que crean un doppelganger a lo largo de la serie, ya que según el sentimiento que el personaje tenga reprimido es que se determinará la actitud y personalidad de su doppelganger. Por ejemplo, en un momento vemos cómo Clara genera un doppelganger cuando, a pesar de estar cegada por la ira, es incapaz de asesinar a su marido. El doppelganger de Clara que llega es una persona más decidida, radical y violenta. Sin embargo, luego de matar a esa doppelganger, llega una más, luego de que Albert le dice a Clara que no la ama. Pero este doppelganger se le ve más apacible y tranquilo, incluso dándole una muerte indolora a la Clara original, dándonos a entender que el sentimiento reprimido que hizo que ese nuevo doppelganger apareciera fue la decepción que sentía Clara hacia sí misma por haber vivido una mentira durante tanto tiempo. Ya con la parte de cómo se crean lista, podemos seguir con las reglas que siguen estos doppelgangers, y podemos empezar con la regla número 1, y es que los doppelgangers necesitan matar a su doble original. Esta es una regla bastante simple y lógica. Para que un doppelganger pueda empezar a vivir la vida que se le ha negado, tiene que matar a su doble original y esconder su cuerpo para que las personas que lo conocen no sospechen. La segunda regla es que los doppelgangers solo se siguen generando si la persona original sigue viva. Como vimos en el caso de Clara, a pesar de matar a su primera doppelganger, luego apareció una segunda para terminar el trabajo. Y es que si el detonante de la creación de un doppelganger son los sentimientos reprimidos, no es suficiente matar a un solo doppelganger si tienes muchos más sentimientos que ocultar. Y mientras la persona original siga viva, inconscientemente va a seguir creando un doppelganger tras otro. Como tercera regla, tenemos que los doppelganger no pueden tener un doppelganger. Esto lo podemos afirmar gracias a la historia de Albert, quien es un doppelganger, pero que a pesar de tener sentimientos reprimidos de la vida que hubiera podido disfrutar con Anna, en ningún momento durante los 17 años que vivió se creó otro doppelganger para cumplir lo que él de verdad quería. Para la regla número 4 tenemos que los doppelgangers le dan miedo a los lobos. Este es un truco muy fácil para descubrir a un doppelganger que espero que utilicen los personajes en la segunda temporada, porque como pudimos apreciar, los lobos tienden a tener una actitud sumisa ante los doppelgangers, ya que estos les tienen miedo. Por último, la regla número 5 es que los doppelgangers solo comparten recuerdos con su doble original desde el momento en que la persona principal nace hasta que el doppelganger sale del lago. En la serie, esto se demuestra cuando Anna, la madre de los gemelos protagonistas, es raptada por su doble, ya que la única razón por la que la doble de Anna no la asesina es debido a que como no sabe de su vida desde hace 17 años, sería imposible que los gemelos creyeran que esa doppelganger era su verdadera madre. Y bueno friqueados, esto ha sido la explicación de los entes que aparecen en la nueva serie de terror de Netflix. Si te gustó el video, regálanos un like y no te olvides de suscribirte para que no te pierdas nada de nuestro nuevo contenido. Si quieres que hagamos un resumen de la serie, déjanoslo saber en los comentarios, ya que Friqueados no es un canal solo nuestro, sino también de los más de 300 friqueados que nos acompañan video tras video.
Chao, chao.